con la ayuda de Dios. Es que Dios los bendiga a todos. Me alegro ver. I'm happy to see everybody that was able to make it today, that we're here with the help of the Lord. ¿Verdad? Aquí estamos una vez más. Gracias a Dios that we're able to be here once again with the help of the Lord. Que Dios nos dé de su palabra en este día y que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Quiero leer aquí, empezando en el libro de Salmos. If we can turn our Bibles, open our Bibles once again to the book of Psalms. I want to start on this day, chapter 25, capítulo 25. Vamos a ver aquí unas escrituras con la ayuda de Dios, que Dios nos hable por medio de su palabra. Book of Psalms chapter 25 verse 21, capítulo 25 y verso 21, 25, 21, and we see this verse here. I didn't bring my bilingual Bible, so I only have Spanish today, but we're going to try to do our best with the help of the Lord so we can all understand the Word of God. Capítulo 25, verso 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice, empieza con una palabra muy importante, dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y eso quisiera que podamos nosotros concentrarnos en este día, esa palabra, integridad, que es una palabra muy importante para los hijos de Dios. Y aquí vamos a leer en estas escrituras que qué dice la Biblia acerca de esa palabra, integridad. Integrity is this important word here in this verse, integrity. That it saves us, it protects us, so we can wait on the Lord. But we must be, and we must possess that quality of integrity. Tenemos que tener esa cualidad de integridad, hermano. Es una palabra muy importante y más que nunca en este tiempo, aún en la palabra de Dios, habla de los tiempos de los discípulos y hablaba del Señor que aún entre medio de los que estaban, no los discípulos, pero la gente, en ese tiempo había gente en puestos altos, pero no tenían integridad. Y era el daño que hacían de no tener integridad. Y en este tiempo también hablamos y nos recordamos de la palabra de Dios que nos habla, nos recordamos todos que la palabra de Dios no es para los del mundo. Aquí la palabra de Dios no está hablando, los del mundo tienen que tener integridad, porque no existe, el Señor ya sabe. Cuando habla aquí de la palabra de Dios, integridad, está hablándole al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, empezando con los hombres de Dios, los pastores, ministros, los que ministran la palabra, los que trabajan en la obra y también los demás de nuestros hermanos, hombres y mujeres, que haya integridad entre los hijos de Dios. Es necesario. No se puede servir al Señor, hermanos, si no hay integridad. En el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo se traducía la integridad y que la hemos leído y la hemos escuchado y la hemos estudiado. Y dice que, ¿qué significa la palabra integridad? En el Antiguo Testamento dice que la condición de ser intachable. Eso es lo que significa ser una persona con integridad. No quiere decir sin pecado. Estamos seguros de eso. Porque no existe otro más que nuestro Señor Jesucristo, que nunca hubo pecado. Pero ¿qué dice? Un hombre, mujer con perfección, sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad. En el Antiguo Testamento es lo que significa integridad. In the Old Testament we read of what is the interpreted meaning from the Hebrew word of integrity, and it refers to the children of God, a condition that is untouchable. Speaking of morality, of rectitude, of sincerity, honesty, and perfection. That's what refers to in the Old Testament when we speak of the word integrity. Eso referimos en el Antiguo Testamento. Para si alguien dice, ¿qué quiere decir integridad? La palabra de Dios lo aclara muy fácil, que entendamos qué quiere decir integridad. Y en el Nuevo Testamento significa honestidad y adhesión, o cuando algo está en uno de buenas obras. Eso quiere decir integridad, cuando uno está
en buenas obras en el Nuevo Testamento. Entonces, es una palabra muy importante. Integrity is a very important word for the children of God, because it depends on each and every one of us if we want to be men and women of integrity. In this world, in the regular common world of business and schooling and knowledge and everything, they always look, employers, companies, and schools, universities, always look for people to work there who have integrity, because they represent their organization. They don't want people there that have bad attitudes, that have bad records. That's why they always say, if you go to a place and you want to apply for schooling or work, what do? They always look for a person who has integrity, who's going to represent that place to the best of their abilities, with the way they walk, with the way they speak, with their testimony, with what they present to that job or that institution. They want a person with integrity, because they're the ones that are going to stand out. And what does the Lord want as well from us as children of God? Men and women of integrity, because we represent the Lord. Porque nosotros aquí representamos nuestro Dios, sus hijos, su iglesia. Entonces, ¿qué quiere el Señor para representantes? Pues hombres y mujeres con integridad, que son sinceros, que son honestos, que son sin mancha. Y digo una vez más, no dice sin pecado, porque no existe ninguno. Todos, el Señor, por eso el Señor Jesucristo ha venido para salvarnos, porque somos todos pecadores. Pero lo que es integridad no es lo que es pecado. Cuando tenemos integridad, podemos ser honestos, sinceros, caminar una vida con rectitud delante de Dios, delante de nuestros hermanos y delante del mundo. Y eso es tan importante para el hombre de Dios, pero más importante es para los que ministran la palabra de Dios, ser hombres de integridad, porque ellos son los que administran la palabra, hermanos. Los predicadores, los pastores, ministros, los que dicen ser pastores, ministros, son los que tienen que ministrar la palabra de Dios. ¿Cómo yo o alguien más se va a parar detrás del púlpito y ministrar y decirle a la iglesia: esta es la forma que debes de vivir, esta es la forma que debes de servir, esta es la forma que debes caminar, este debe ser tu tesimonio, si la misma persona no lo vive? No es posible. Dios no funciona así. Dios no trabaja con hombres que no tienen integridad. Hay muchos en la iglesia, hay muchos dentro de la iglesia y fuera, hombres que dicen ser, que tienen integridad, pero no lo tienen, porque su testimonio lo dice, lo declara. Pero Dios quiere que seamos nosotros un pueblo con integridad, para servir al Señor, para poder demostrar, para representar aquí en esta tierra que tenemos integridad de parte de Dios. Y la integridad que habla el Señor no viene de la carne, viene del Espíritu de Dios. Y es por eso es importante que nosotros podamos tener y ser hombres y mujeres con integridad. It's so important that all of us are men and women with integrity, that we're able to represent our Lord. And like the Word of God says, not only be hearers of the Word, but doers. If we have integrity, we're going to be obedient to the Word of God. We're going to be able to be examples for others of our integrity. And we all know people that we know have integrity, that when they say something, they mean it. When they say, this is a promise I've made to the Lord, I'm going to keep it. If they don't have to be questioned. Or when they tell us something, I'm going to do this, we know they're going to do it, because they're people that are sincere to God. They know what they speak and they do it. These are men and women of integrity. And the Word of God speaks of men and women, and mostly men in the Word of God. And there's different men. And I put down a few of the men of integrity. And I'm going to get into a couple of examples so we can all be assured of what we're reading and understanding. But who remembers the story of Joseph, who was a man of integrity? Job, a man of integrity. Daniel, a man of integrity. Nehemiah, a man of integrity. But what was the greatest example is our Lord Jesus Christ. Thank you, brother. I'm glad that we're on the same mindset, that we can have our example that the Lord has given us. ¿Verdad? Que hombres de integridad, nombré unos cuantos y vamos a ver los ejemplos aquí en unas escrituras. Todos conocemos a José, la historia de José, de Job, de Daniel, de, a ver si lo pronuncio, Nehemías. Hombres
íntegros de parte del Señor. Pero ¿quién era el más grande ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo. El más grande ejemplo perfecto para hablar de integridad. The greatest example we have is our Lord Jesus Christ of integrity. ¿Verdad? Que aquí la integridad, después, la palabra de Dios habla de que después del Señor Jesucristo fue bautizado, todos nos recordamos. ¿Dónde fue? Dice la palabra de Dios que fue al desierto. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá en el desierto? 40 días. Y 40 noches. Amén, así dice la palabra de Dios. Dice que fue al desierto para ayunar durante este periodo de 40 días y 40 noches. Tiempo durante el cual, ¿quién vino? El diablo mismo, Satanás, vino a él, a nuestro Señor Jesucristo, en su momento más difícil, porque estaba ayunando por 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para tratar de destruir su integridad de nuestro Señor Jesucristo y corromperlo. Pero nosotros sabemos cómo salió eso. Fue tentado el Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios nos dice que nunca pecó. Nunca. Lo podemos ver si abren su Biblia. Y vamos a ver unas cuantas escrituras aquí. No muchas, pero 2, 3 escrituras. Quiero leer aquí en el libro de Hebreos. Si abren su Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 4. If we look here, the greatest testimony of integrity is our Lord Jesus Christ, who it says, and the Bible says that after being baptized, he went to the desert, for 40 days and 40 nights. To what? To fast and to pray. And it says, in that time, in his weakest state physically, came the enemy, the devil himself, to do what? To try to tempt him to fall, so that he would lose and he would be destroyed, his integrity and corrupt. But the Word of God says that the devil wasn't able to tempt our Lord Jesus Christ, because our Lord Jesus Christ never sinned. And we look here in the scripture, short scripture here in the book of Hebrews chapter 4, and where it say, verse 15, aquí, capítulo 4, verso 15, libro de Hebreos dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Without sin. He was tempted, it says here in verse 15, but he didn't sin. That was our Lord Jesus Christ. That's what integrity is about. Meaning when you may have decided something, you stay with it. Where the Word of God says, let your yea be yea and your nay be nay. Meaning let your yes be yes and your no be no. We don't have to lift up our hands and say, oh, I swear that I'm going to do this. When we made the promise to serve our God, when we accept the Lord in our heart, we made the promise to the Lord to serve Him forever, with all our heart, with all our might, with all integrity. So that means let your yea be yea and your nay be nay. The Word of God specifies that. And we can look at Scripture and I'll share it later, but we'll continue for now. Es que ahora nosotros, hermanos, los cristianos, hablamos de nosotros hoy en día en este tiempo. También estamos llamados a hacer lo mismo, ese ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de ser hombres y mujeres con integridad. Today also, as Christians, we speak now in the time of now that we're living in, we're also called upon to follow the example of our Lord Jesus Christ, to be men and women with integrity, meaning we serve the Lord with due honesty, with all the qualities that the word integrity means, as we see in the Old Testament, meaning without, what did I say? Without blemish. When somebody can't speak of you and say, oh, that person, they say they're Christian, but look at this, look at that, look at all. Because if we serve the Lord correctly with integrity, it doesn't matter what anybody says. The Lord knows our walk with the Lord. And the Lord is the one who protects us if anybody speaks negatively about us. But that's what we want. Somos nuevas criaturas, así como la palabra de Dios nos habla, y debemos ser considerados sin mancha delante de Dios. Así es lo que Dios quiere. A ver, aquí hay una escritura en el libro 2 de Corintios. So we turn to the second book of Corinthians. Y vamos rápido por estas escrituras porque el tiempo se va rápido, pero las pueden apuntar si después quieren estudiar y mirarlas de nuevo. Ahí apúntenlas. Vamos a mirar en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, porque
Siempre es necesario, hermanos, que todo lo que hablemos sea comprobado con la palabra de Dios. No vamos a decir, oh, el hermano dijo, es que así debe ser. No, vamos a leer la palabra de Dios, y si aquí no alcanzamos a terminarla en la casa, abrimos y vamos a comprobar que lo que se predica es la palabra de Dios. Porque solamente así es como el Señor quiere que sirvamos, con entendimiento, y eso viene por la palabra de Dios. Y tiene que ser comprobada, porque hay muchos que dicen ser cristianos, pastores, y no, ¿dónde está la palabra? Aquí en segundo libro de Corintios capítulo 5, y vamos a leer aquí hay un verso, en verso 17, the second book of Corinthians, and we're going to see this verse here in chapter 5, in verse 17. Capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Así dice la palabra de Dios. Así es que nosotros, ya siendo hechos nuevos, tenemos eso que el Señor nos ha demostrado, de tener integridad, de caminar sin mancha, de ser encontrados en perfección, sinceros, sensatez, con rectitud y moralidad delante de Dios, si somos criaturas nuevas. Así dice la palabra de Dios, así dice, hermanos. Amén. Estamos leyendo. Esto es lo que dice la palabra de Dios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es el antiguo, el pecador, el que antes echaba mentiras, el que antes falsificaba las cosas. No, ahora las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, con sus hijos, con la iglesia. Es lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces el Señor ha encontrado personas en unas vidas difíciles y los ha hecho nuevas criaturas? Lo que antes vivían, ya no lo viven. Lo que antes hacían mal, ya no lo hacen, porque nuevas criaturas son. Y así somos. Vamos a leer en el libro de Efesios. Aquí hay una escritura que podemos encontrar también. Ahí mismo cerquita estamos en capítulo 1, in the book of Ephesians. We just read this word in the ones that have it in English, like Brother Earl there, the second book of Corinthians speaking. We are new creatures in Christ. So we're new creatures, meaning that old man is gone. The one that used to lie, cheat, do all kinds of things that were wrong, full of sin, no longer should exist. We should now be men of integrity, women of integrity, according to the Word of God. Because this is what we read here in the second book of Corinthians. But let's turn to the book of Ephesians, chapter 1, en el libro de Efesios, capítulo 1. Aquí hay una escritura también que nos habla. The book of Ephesians, chapter 1, and verse 4. Capítulo 1, verso 4. Ahí están, hermanos. Amen. Dice la palabra de Dios, dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso dice, ¿qué dice? Verso 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Y verso 8 dice, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Gracias a Dios. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. What does it say? Verse 4 is the very important. Who has it in English who can share it? Verse 4. So we can make sure we're all in the same verse. According as he had chosen us in him, therefore, the foundations of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, wherein he hath abounded toward us in all wisdom
ministry of his word. Amen. Thank you, brother. That's good. Thank you so much. It starts out with verse 4, and it says that we should be found how? Verse 4 once again in English, what does it say? Without what? Without blame and what? Before him and love. There's two things it says. That we should be what? Be holy. Be holy and without blame. Two important things. If you want to have integrity, you have to be found holy and without blame. This is what integrity means for the children of God. Be without blame and be holy. So we make sure we understand. It doesn't say be without sin. Be holy and without blame. Because we're always going to be sinners while we're in this flesh. There's no way that we get out of that. But with the Lord, His help, the blood that He shed over us, it makes us go from sinners to be holy and without blame. But what is that word important? Integrity. A man or woman of integrity, a child of God, should be found holy and without blame. If we have integrity, this is a quality. And we go to, and what does it say in verse 8? We can read it again. What does it say? Verse 8. Can read it in English. Where he hath abounded us toward us in all wisdom and prudence. In all wisdom and prudence. This is how we receive integrity. When we have wisdom and prudence from the Lord, we can be men and women of integrity. We can follow the Word of God. We can understand it, we can receive it, and we can put it into our lives. That way, we can become men and women of integrity, according to the will of the Lord, with wisdom. This is what we receive from the Lord. If we don't have the wisdom we need, how can we seek the Lord? If we don't have wisdom, we don't have the understanding of wisdom, how can we put and apply integrity into our walk? It's not possible. That's why we need the Lord to give us the understanding so we know we're guided into what we're doing in our walk with the Lord, to be men and women of integrity. It's so important, especially if we want to share the word. If somebody says, I would like to share the word, you can't if you don't have integrity, because then that word doesn't have no power. Because if you share somebody and they say, oh, that person, he speaks the word of God, but he doesn't live it. Why? Because there's no integrity. But when you have integrity, the Lord gives you, you don't have to say, I'm a man of integrity. No, everybody's going to know it by the way you walk, by the way you speak, by the way you live, by your testimony. You're going to be held to a higher regard. You see it every place in the world. People who have high positions in companies and schools and government, and they're applauded. They have this, they're a senator, they're a congressman, they're this, they're a company CEO, and the people see them as with high regard. Why? Because if they're men or women of integrity, people respect that. And when they speak, people can receive it. If that's important in the world, how much more important is it here in the church that we be men and women of integrity? ¿Cuánto más importante, hermano? Si en el mundo se respeta los hombres que tienen puestos grandes, compañías, escuelas, gobiernos, la gente los respeta, hablan, le toman su palabra como es. Oh, si el presidente o el congresista, el senador o el jefe de la compañía dice así, así es. Y todos obedecen porque dicen, es un hombre íntegro. Entonces lo que dice ha de ser verdad. ¿Cuánto más importante es si el pastor, el ministro, el hermano, la hermana, hablamos, compartimos la palabra de Dios? ¿Cuánto más importante es que somos personas con integridad para que lo que hablemos tenga valor delante de la iglesia, delante de Dios? Si no somos hombres de integridad, ¿quién nos va a creer? Podemos predicar y decir, oh, debes de caminar así, debes servir así, debes ser esto, pero pues si no lo viven, ¿quién le va a creer? Va a decir, oh, ese hermano predica y predica, dice todo lo que debemos de hacer, pero él no lo hace. Entonces, ¿qué hace? Esa palabra que habla no tiene ningún valor. Porque la palabra que hablamos tiene que estar respaldada por la palabra de Dios y nuestro testimonio delante de Dios. Es la forma que vamos a poder ayudar a otros, nosotros mismos, y traer más almas al Señor, si somos personas con integridad, hijos de Dios con integridad. Para declararnos y decir, yo soy hijo de Dios, ya debe haber eso en nosotros. Si podemos decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, ya debe haber estas cualidades, estas virtudes en nuestra vida. Ya tienen que existir. Porque entonces, hermano, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a escuchar?
Who's going to listen to us if we have no integrity? Nobody. Who's going to take our word? How many have heard that saying, oh, I take him at his word? A lot of us in English, it's a very common form used when somebody you take somebody at the word, meaning if he says he's going to do it, he's going to do it because I know that person. So I take him at his word. If I say I'm going to be there at 5 p.m., you know that person is going to be there at 5 p.m. If I say this is what I'm going to do, you know that person is going to do it because we've gotten to know them and we take them at their word. So if they make a promise and say, I'm going to do this, we know they're going to do it. But how many times we know people that have made promises and broke them, made promises and, oh, I'm going to be there this time. Oh, I'm going to do this for you. Oh, I'm going to help you in this form. And they never do it. All of us know somebody like that. And do you think there are people with integrity? Can you apply that person, think of that person and say, oh, they have a lot of integrity? Of course not. They don't join together. And that's what the Word of God tells us, is that as children of God, and God wants people with integrity, but we have to connect. Our lives have to connect with those terms. Se tienen que conectar las dos cosas para los hijos de Dios. Si queremos ser hijos de Dios con integridad, pensamos en el nombre de alguien, sea familiar, sea hijo de Dios, hermano, el que sea, y pensamos esa persona y decimos, ese es hombre de Dios o esa es mujer de Dios. Ya lo sabemos. No lo tenemos que pensar porque conocemos su caminar. Sabemos cómo han servido, sabemos su vida. Conocemos que son hijos de Dios. Ya están conectados. El Señor ya da testimonio de esas personas. ¿Por qué? Porque ya son hijos, hijas de Dios, entendidos, que tienen las cualidades y la vida la han servido con integridad. Se sabe. Entonces, cuando esas personas hablan, o dan consejo, o predican, o dan algo, uno recibe decir, esto es de Dios, porque ya conocemos su vida. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. También debemos esforzarnos, así como dice en la palabra de Dios. Aquí mismo en Filipenses, den vuelta ahí a su hoja, o está en la misma hoja, capítulo 2. Ahí estamos ya, in the book of Philippians. This is also for us all as Christians, that we should work hard at this, that we should make an effort. Right there in chapter 2, verse 12. What does it say? The Word of God says, que dice, capítulo 2, verso 12. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay que esforzarnos. Right there we see it in the book of Ephesians chapter 2, verse 12 and 13. Who wants to share that in English? Just those two verses, 12 and 13. Who has it there? Ephesians, the book of, I'm sorry. I made a mistake. I made a big mistake. I'm glad you told me, brother. Yes. Philippians chapter 2. I'm reading the wrong one. Let's go back because I'm reading the wrong. Filipenses, hermanos. Chapter 12. Chapter 2, verse 12 and 13. We're going to start from the beginning. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Amen. Praise the Lord. Thank you, brother. To work out for yourself, it says the Lord, with fear and trembling, meaning we have to make the effort ourselves to be able to achieve what the Lord wants. Que dice capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados, quiere decir que ¿qué? Ocupados que estemos trabajando, esforzándonos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que usted entiende, hermano, que dice aquí en verso 13? Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer. ¿Qué entiende, hermano? ¿Qué entienden? ¿Qué más? ¿Quién más dice? Nos pone la capacidad para hacerlo.
querer y hacer. Amén. Se lleva dos trabajos aquí, dice la palabra de Dios. Dios obra, dice en nosotros, dice el que en vosotros obra, así el querer. No es suficiente nomás el querer, pero el hacer. Se lleva el trabajo. No nomás, oh, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser mejor, yo quiero caminar bien, yo quiero ser íntegro. No nomás es suficiente querer, se lleva el trabajo a hacerlo. Pero ¿quién lo hace nosotros? La misma palabra de Dios aquí dice, Dios mismo, el que obra en nosotros. Pero tiene que empezar no nomás en nosotros, como dice ahí, a hacer el trabajo en verso 12, con temor y temblor. Ahí que sino mucho más ahora. En inglés lo dice, más fácil, dice poner el trabajo. In English it has it better. What does it say, verse 12? Let's read it once again in English. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation, meaning do the work yourself. With what? With fear and trembling. This is what the Lord says. It takes work. If you want to achieve this, if you want to be a man or woman of integrity, you want to be a man or woman who has the qualities that the Lord is demanding of us, then work it. You got to put the work in. It doesn't. Anything that has value doesn't come free. It doesn't come easy. It takes work. It takes effort. But all that work and effort comes from the power of the Holy Spirit Himself, as it says in verse 13. Through His Spirit and through His works in us, that's how we're able to achieve it. And that's why it says in verse 13, not only is it enough to say, this is what I want to do, but it makes us work to achieve what we want to do. Read verse 13, brother, right there. For it is God which worketh in both to will and to do of His good pleasure. The two parts right there, the will and to do. It's not just enough that you have the will. Oh, I have the will to seek the Lord. I have the will to work. I have the will to be obedient. It takes what? The will and the to do. That's the bottom line. Because all of us can just say, oh, my will is to go. My will is to be there. My will is to serve. I have the will if it's the will of the Lord. And I've said that there's brothers that have asked me, brother, we want you to come visit us and be here with us. And I've responded, well, if it's the will of the Lord. And they've responded to me very intelligently. They said, it is the will of the Lord, but it's up to you to do. Praise the Lord. It says it right here. Get in the car. Yeah, it's clear. It's not only if it's the will, but it's to do if we want to do it. No solo la voluntad, pero hacerlo. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuánto entienden, hermano? Es bien claro, pero debemos de entender, Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por la voluntad del Señor. Pero hay muchas veces que a mí me ha invitado, y yo creo a usted también, y dice, hermano, visítenos tal lugar, queremos estar allá. Y yo he respondido, y digo, hermanos, pues si es la voluntad de Dios, ahí estaremos. Si Dios quiere, ahí estaremos. Y aquí lo dice, no nomás es el querer o la voluntad, es el hacer. No es suficiente decir, oh, pues si es la voluntad de Dios, Dios es la voluntad de Dios. Si hay algo que Dios quiere que hagamos, es la voluntad de Dios. Pero no es suficiente nomás la voluntad, también toma nuestra parte. Eso es donde viene la integridad del hombre de Dios, la mujer de Dios. De no más escuché, yo quiero hacer eso. No, es voy a hacerlo con la ayuda de Dios, porque Dios mismo obra en nosotros para hacerlo. Eso es un hombre, mujer de integridad, que hablamos algo y lo cumplimos. Y yo siempre enfoco más, y yo creo en muchas predicaciones que hemos escuchado de nuestro pastor y otros pastores, dice, se enfoca más en el hombre de Dios, que tiene que cumplir esto. El hombre de Dios, padre en la casa, esposo, pastor, ministro, hermano. Eso es lo que en la palabra de Dios, tiene que dar el ejemplo de integridad. Así como nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, ahora nos toca a los hombres también en la iglesia. Hermano, es importante. No puede funcionar. Yo puedo pararme aquí y decir qué tantas cosas hago para el Señor, pero si no hay testimonio, ¿de qué sirve? Nomás me estoy engañándome yo mismo, porque a nadie voy a engañar, menos a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Dios conoce nuestra vida.
Podemos hablar todo, oh, yo soy tan buena persona, oh, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, oh, yo lloro por usted, hermano, cuando no vino el otro día, lloré por usted. ¿Puedo decirlo? No quiere decir que es cierto. Si no soy un hombre con integridad, ¿quién sabe? ¿Quién me va a creer? Va a decir, no, ese habla, pero no cumple. Así pasa en muchos casos. Por eso nos recordamos que esta palabra que escuchamos es aplicada a los hijos de Dios, no es palabra para el mundo. No vamos a aplicar esto y llevarlo al vecino, al que trabajamos, compañero, a mi jefe, al otro, donde llevé mi carro. Ay, yo pensé que era un mecánico íntegro que iba a hacer el trabajo bien. No podemos aplicar esta palabra allá, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Nosotros deseamos que esas personas sean honestas, sinceras, que vivan una vida con rectitud, pero nosotros sabemos que no es verdad. Pero se supone, por medio de la palabra de Dios, que los hijos de Dios sí se aplican a nosotros, que somos hijos, hombres, mujeres de Dios. Aquí sí. Es solo por el poder de Dios, hermanos, que somos cada vez más personas de integridad. Solo con la ayuda de Dios. It's only with the help of the Lord that we can develop into men and women each day with more integrity in the eyes of the Lord. Only with God's help, as we read here, through the works of the Lord. Solo con la ayuda de Dios. Nosotros no lo podemos hacer solos. Estamos llamados a obedecer a Dios y a hacerlo. Somos personas con moralidad y integridad. Es lo que dice la palabra de Dios. Así debe ser el Hijo de Dios. Y empezando con los hombres, porque nosotros somos los que tenemos que poner el ejemplo. No sea, hermanos, si tenemos esposas, no esperemos que nuestra esposa nos ponga el ejemplo. Nosotros tenemos que poner el ejemplo para nuestras esposas, para nuestros hijos, que somos hombres obedientes a Dios, que tenemos moralidad, que somos hombres con integridad. No esperemos que la mujer nos ponga. Una vez me recuerdo escuchar a un hermano que le preguntó al pastor, nuestro hermano Efraín Valverde Sr., hace muchos años, y le preguntó, hermano, ¿por qué hay tantas mujeres que tienen que trabajar en la iglesia, que sienten que tienen que hablar, que tienen que tomar el micrófono? ¿Y qué le dijo el hermano? Me recuerdo muy bien, yo era joven, pero me recuerdo bien, dijo, ¿por qué? Porque los hombres, no hay suficientes hombres en la iglesia que se quieren fajarse bien los pantalones. Por eso la mujer tiene que hacerlo. Y qué feo, hermano, para los hombres tener que escuchar eso. Y lo dijo el pastor, me recuerdo bien. Dijo, si todos los hombres que están en la iglesia, los hombres de Dios, se ponían bien los pantalones, se ponen bien el cinto y caminan y sirven como debe ser, las mujeres no tenían que hacer nada. Podían tomar su lugar como mujer. Pero cuando falta el hombre, ¿qué ha pasado? La mujer tiene que poner el ejemplo. Qué triste para los hombres. Qué triste para pastores, ministros, hombres, que tenemos que esperar que las mujeres pongan el ejemplo. No debe ser así. Dios no lo ha diseñado. The Lord has designed us that the men of God should set the example for the women, for our wives, for our children, of men with integrity, of how to serve God. That I pray, that I fast, that I read the Bible. Not have to wait for my wife to tell me, have you read the Bible? That shouldn't be the way. That's not the way God has done. Have you prayed? Have you fasted? Well, have you been seeking the Lord? We don't need the women to be having to do that. We should be the ones setting the example and show our wives and our children how to walk in the Lord. Nosotros, hermanos, si un hombre tiene integridad de parte de Dios, cae sobre nosotros. Y yo lo digo desde el comienzo, los pastores y ministros tienen que poner el ejemplo. Si no lo ponen, hermanos, tenemos que dudar en el pastor, el ministro que habla, si no ponen el ejemplo. Tenemos que dudar. ¿Son hombres de Dios? ¿O qué pasa aquí? Si ellos no ponen el ejemplo, ¿cómo yo voy a seguirles? No es posible. If the men of God don't put the example, how could we believe what they speak to us, what they share, what they preach? We can't, because they're not putting the example. If I tell you I'm going to be here at 5 a.m. and let's be here to pray at 5, and I show up at 7 and you've been here since 5, what are you going to think? You're going to say, wow, what happened to the brother? He said he's going to be here at 5 a.m. to pray. He walks in with a cup of coffee at 7 o'clock. ¿Verdad? Le vamos a tomar su palabra. Oh, sí, hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que ser hombres sinceros.
y usted llega a las 5 de la mañana a orar y yo llego a las 7 con una taza de café bien a gusto, ¿qué va a pensar uno? Va a decir, pues ¿qué pasó? Pues debe de poner el ejemplo. Si está diciendo vamos a hacer esto, pero no lo hace, pues. Entonces si le dice a usted, hermano, vamos a ayunar 5 días, ¿usted le va a creer? Porque yo voy a ayunar, hermano. ¿Quién me acompaña 5 días? Y usted va a decir, sabe que si va a ayunar los 5 días o nomás me va a decir a mí, yo voy a hacer el ayunando y él va a estar a gusto comiendo ahí en su casa. ¿Quién le va a creer? Es muy difícil. Pero cuando hay hombres y mujeres con integridad y dicen, vamos a servir al Señor, les creemos, decimos, vamos a servir al Señor, juntos. Usted lo hace, yo también. Usted lo hace, yo también. Yo lo hago, usted también. Vamos a servir, vamos a caminar. Cuando hay moralidad, cuando hay sinceridad, cuando hay rectitud, cuando hay las cualidades, las virtudes que Dios pone en nosotros, lo podemos hacer, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así es. Somos personas con una moralidad y integridad intactas, siendo hijos de Dios. Los cristianos debemos ser aquellos que se adhieren. ¿Qué quiere decir adherir? Estamos pegados, ¿qué? A la verdad y que hacemos buenas obras. A la verdad. Así dice la palabra de Dios. Cuando piensan en usted y en mí, los hermanos, la gente dice, esos son cristianos que deben conectarnos a la verdad, la moralidad. Deben de pensar, esos van juntos. Son personas con integridad. No son perfectas, no son sin pecado, no, eso no van a pensar porque no va a ser así. Pero son personas obedientes. Lo que dicen, lo hacen. Si dicen que van a servir, van a servir. Si dicen que van a orar, lo sabemos. Porque son personas, hombres y mujeres de palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Muchas veces. El otro día, la semana pasada, me habló un hermano que yo no conocía hasta ese día que me habló, allá del estado de Oregon. Y me dijo, hermano, le hablo para pedirle un favor, que me han dicho que usted es hombre de confianza. Así hablan de nosotros. Y si dicen, es hombre de confianza, también pueden decir lo contrario. Pueden decir, ese hombre, ese hermano no es de confianza. También lo pueden decir, si es verdad. Así es como la gente se comunica de uno, cuando no está uno. Así hablan de uno. Pero ¿cómo sería mejor, hermanos, como hijos de Dios, que piensen de nosotros que somos hijos de Dios de confianza? Quiere decir que lo que hemos dicho delante de Dios, lo cumplimos. Men of integrity. That when they speak of us, they should know the children of God are people of integrity. They do what they say. They walk what they preach. That's how we be seen. That's why the Bible says that we should be the light of the world. Because we're out of darkness. We're no longer the people we were before the Lord found us and lifted us up and cleansed us and made us a new creature. We're now children of God, men and women of God. So how should we be in our walk with the Lord? We should be a light, because everything that comes from the Lord is a light. What does the Word of God says? That darkness has no place with light. Meaning lies, immorality, falsehoods has no place with the things of the Lord. They don't connect. They can't together work. They can't live in the same place. It's like we understand hate and love can't work together, because the Lord is love and the enemy is of hate. So there's far apart. And as children of God, also light and darkness can't survive together. Where in a place where there's light will you find darkness? Nowhere. Where God exists, you can't find darkness, because there can only be light. There can only be truth. There can only be sincerity, honesty, rectitude, and walking as an integral man or woman of God. This is what the Word of God teaches. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es importante conocer que somos hombres y mujeres con integridad, hijos de Dios, porque nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos que batallan en su vida. Hay muchos hermanos que tienen necesidad en muchas formas y están buscando quién le ayude, quién le dé palabra, quién los guíe, quién les dé consejo. Entonces tenemos que tener la forma de Dios
de poder hacerlo. Si no, de nada sirve. Si alguien viene conmigo, hermano, le quiero pedir un consejo, pues no te puedo dar, porque yo no lo vivo yo mismo. Es como si una persona que quiere dejar el licor, la tomada, ¿a quién les va a ir a pedir un consejo? Van a ir con uno en la esquina que está cayéndose ahí de borracho. Oye, tú dime, ¿dejo la tomada? Pues, ¿qué le va a decir esa persona? No, pues esta es la mera vida, seguimos. No le va a dar el buen consejo, no le va a decir, ¿sabes qué? Deja de tomar porque te vas a matar así. No. Entonces, ¿a quién van a pedir el consejo? Con hombres, mujeres, con integridad, que son sinceros, con estos que caminan una vida recta delante de Dios. Ahí estamos nosotros, cuando vienen esas personas, estamos ahí para darles consejo, para compartir con palabras de Dios. Eso es lo que están buscando. This is what people are looking for. Men and women with integrity. Aprendemos que debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. We should be men and women who are true to our word. Let's look in the book of James. Speaking of James, look at today. There's a scripture here in the book of James that we can look at. Aquí en el libro de Santiago, hermano, capítulo 5, vamos a mirar este verso. En the book of James, chapter 5, and verse 12. Capítulo 5, verso 12. La palabra nos dice, mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigas en condenación. See, brother Jeremy, do you have that one, brother? Verse 12. You can share that. Book of James, chapter 5, verse 12. Verse 12. Amen. But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay be, and your nay nay, lest ye fall into condemnation. Praise the Lord. Thank you, brother. What a powerful scripture. How powerful. Don't swear by nothing, by the heavens, not on this ground. How many people have you heard, oh, I swear on my grandmother's grave. Oh, I swear on this and that. I've heard people say that. Oh, it's the truth. But what does God say? If you are true to the word of God, if you've been true to God, you don't have to swear on anything. Let your yes be yes, your yea be yea, your no be no. When you say, I'm going to serve God, I don't have to swear about it, because I'm true to my word that I made when the day the Lord accepted me, and I accept the Lord in my heart, and I was baptized in the name of Jesus Christ for the remission of my sins, and I be filled with the Holy Ghost. What did I say? I'm going to serve the Lord for the rest of my life. That's what we've all said when we were baptized. That was our yes. That's why the word of God said, let your yes be yes. You've made a yes. You don't have to go around afterwards. Oh, I promise I'm going to do right. I promise I'm going to change my way. No, just do it what the word of God is saying. Because when we say, I promise to do this, I promise to do that, and then we don't do it, what is it? The word of God says? That leads us to condemnation. So we don't need to be making, I swear or I promise. In court, if you've ever gone to court, I've been to court a few times, and they put your hand up, or on the Bible, raise your hand, and the person there, the bailiff or whatever, says, do you swear to tell the truth, the whole? And I don't know how many happen to. Hopefully nobody has to go through that. But they make you raise your right hand and say. But the word of God says it's not necessary. If you've promised to the Lord when you were baptized, you gave your word, Lord, I'm going to serve you with all my heart, with everything I have, that covers it. We don't have to be anymore. That's a man and woman of integrity when we learn to keep our word to God. When we can keep our word to God, that means we can keep our word to everything here on this planet. We don't need to be for here in the world. If we serve God, we can do everything here. The Lord covers us. Our yea is yea and our no is no. And that's why the Lord, so many times, the Lord reminds us, remember, you promised, you made your word that you were going to serve me. The Lord reminds us. Don't forget. He reminds all of us. None of us is, oh, the Lord never reminds me. The Lord reminds us because he knows that we're living in this flesh. And we
get into situations where the Lord has to remind you of who you are. You're a child of God. You've committed your life to me. Remember what I've done for you. This is what the Word of God says. Let your yea be yea, your no be no, your no, nay be nay. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué leímos? ¿Verso qué? 12. ¿Qué dice? Última vez, ya para seguir. Dice, mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigas en condenación. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ya hemos dado nuestra palabra del Señor cuando aceptamos el Señor en nuestro corazón y nos bautizamos y empezamos a caminar, y donde el Señor nos encontró en la condición que nos encontró, ahí hicimos pacto con el Señor. Entonces, esa es nuestra palabra, nuestro sí es sí. Ya no se puede cambiar eso. Ya no tenemos que ir caminando como hijos de Dios y decir, ay, sí, Señor, ahora sí, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a... No, ya decimos, ya decidimos. Y debemos mantenernos, si somos hombres, mujeres, con integridad. Nuestra palabra es nuestra palabra. Así sé. Que seamos hijos de Dios con palabra. Me recuerdo yo, una vez, hace muchos años, estando joven, mi padre me dio esa enseñanza. Me dijo, seas hombre de palabra. Si tú has dicho que tú vas a hacer algo, cúmplelo. Porque es lo único, cuando te vas de esta tierra, es lo único que te vas a llevar, es la palabra que hiciste delante de Dios. Lo que tú decidiste hacer, tu palabra, como hombre, hijo de Dios, es lo que te vas a llevar. Entonces, cúmplelo. Y es la verdad, hermano. ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos vamos de esta tierra? ¿Qué nos vamos a llevar? Exactamente, solamente nuestro testimonio. Si cumplimos nuestro testimonio delante de Dios, es lo que nos va a seguir a la eternidad. Lo demás aquí se queda. Por eso pedimos, Señor, que nos ayude. That we ask the Lord, because the only thing we're going to take after, in this afterlife, going into eternity with our Lord, is our word that we made. Our yes is our yes, and our no is our no. I said I was going to seek the Lord, and I said I was going to stay away from the world. And that's what I've done. Y que Dios nos ayude. Es que, hermanos, también nosotros estamos para amar y querernos y rodearnos con todos los que están alrededor de nosotros, tanto de palabra como de hecho. Lo tenemos que hacer. Vemos aquí, vamos vuelta. Let's look in the book of Ephesians once again, chapter 4. No sé, ¿todavía me dan unos minutos, hermanos, o ya se están cansando? ¿O ya le seguimos? O díganme si, porque todavía falta. Pero si se cansan, pues no hay causa para seguir, porque no quiero que vamos a hablar la palabra de Dios y no se reciba. Pues voy a tratar de ir rapidito aquí en los últimos versos para que todos podamos entender. Pero, ¿dónde les dije? En el libro de ¿dónde? Efesios capítulo 4. Vamos a dar vuelta aquí la palabra de Dios y mirar. Ahorita lo encuentro. Capítulo 4. Capítulo de Efesios. A ver dónde era. Ya se me olvida la escritura, pero ahorita la busco. Capítulo 4 y verso 29. We look in the book of Ephesians chapter 4 verse 29. En español la leemos, dice, ni una palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Por eso hablamos, también estamos para amar y querer todos los que nos rodean, tanto en palabra como en hecho, que seamos personas con integridad, que lo que hablemos lo cumplamos. Y aquí dice, ni una palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Who has the chapter 4 verse 29, the book of Ephesians? Let no corruption communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. Amen. Thank you, brother. No corruption, it says in English. It's a powerful word.
Because if we're men and women of integrity, there should be no corruption in our word, in our speaking, in what we speak and what we walk. If we're men and women of integrity. Si hay integridad, hermano, en inglés dice que no haya corrupción en nuestro hablar. Si hay integridad, hermano, lo que hablamos es de Dios. Lo que hablamos es para edificación. Por eso unas veces cuando hablamos con hermanos y según llegamos a unos temas muy difíciles, decimos, hermano, ya no vamos a hablar de esto porque aquí ya no hay edificación. Solo vamos a hablar por hablar y no es bueno porque hace daño, puede dañar a otros. Por eso lo que la palabra de Dios nos dice aquí, hablar para edificar. Los hombres y mujeres de Dios con integridad conocen hasta dónde se habla y dónde parar. Unas veces es difícil porque se pone en la situación difícil y hay hermanos que hacen preguntas, hermano, pues explique esto, pero puede dañar. Entonces tenemos que saber hasta dónde hablar con los que están. ¿Para qué? Para que los oyentes use Dios gracia con ellos, con nuestra palabra. Todo esto tiene que ver con el hombre, mujer, hijo de Dios, hija de Dios. Que haya esas cualidades, esas virtudes en nosotros. ¿Para qué? Para servir al Señor, para caminar, para ayudar a otros, para dar testimonio, para poder ayudar a edificar a otros. Solo así. Es que Dios que nos hable. Yo les digo a ustedes, hermanos, Dios nos habla, nos dice, nos ha enseñado, hemos escuchado, hemos aprendido que en todo hay que vivir con integridad. En todo. En un mundo donde está corrompido este mundo. Pero los hijos de Dios tenemos que seguir con integridad. No podemos decir, pues sí, así están ellos, pues así yo también. Si ellos van por ese lado, pues yo también. Si ellos se ponen así, pues yo también. Yo he escuchado personas que así dicen. No, los hijos de Dios tenemos que, hay que aprender a perder. En este mundo tenemos que aprender a perder para ganar con Dios. No podemos igualizarnos a, pues ese hermano habla mal, pues yo también le voy a decir. Pues ese hermano se comporta así, pues yo también. Pues allá en esa iglesia hacen esto. Y no, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios nos ayude. Que nosotros, porque en el mundo o en otros hermanos hay corrupción, no hay que nosotros entrar en eso. Así no quiere el Señor. La palabra de Dios nos enseña que hay dentro y hay fuera corrupción. Dentro y fuera de la iglesia. Pero hay que nosotros hacer caso a la palabra de Dios. Vamos a ver aquí primero de Pedro. Let's look in the first book of Peter, chapter 3. Let's turn our Bible a few pages here. First book of Peter, chapter 3. Primer libro de Pedro, capítulo 3. Verso 13. Vamos a empezar ahí. We're going to start in the first book of Peter, chapter 3, and verse 13. And we'll go for a few verses here. Dice aquí la palabra de Dios, dice, ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros sigáis el bien? Es pregunta. Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre, ¿qué dice? Aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, hermanos. Yo no sé quién aquí le habla el Señor, pero esto llega directo a nuestras vidas, como estamos hoy en este tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque la palabra es poder. La palabra de Dios es vida. Esto nos ayuda que podamos caminar en una vida con rectitud, con sinceridad, con honestidad y apartándonos. Cuando uno dice que camina con rectitud, honestidad, se aparta de qué? Del mal.
de la inmoralidad, porque esas dos cosas no van juntas. Si nosotros caminamos conforme a esta escritura, el Señor nos va a ayudar. El Señor es bueno, misericordioso, y Él nos va a ayudar si esforzámonos para seguir este ejemplo y esta palabra. Let's read this. Who can help me in English here? First book of Peter, chapter 3, and let's start in verse 13. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that seeketh you a reason, the hope that is in you, with meekness and fear. Having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. For Christ hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Amén. Right there is good, brother. Thank you. Vamos a parar ahí. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Qué tremenda palabra, hermano. Yo les digo, lleven esta en su casa, hermano, y estudien. Veamos bien, porque se necesita la palabra y meditar en ella. ¿Y qué es la otra palabra que usamos para decir? Escudriñar, para que Dios nos dé más entendimiento. Porque aquí estamos muy breve y lo leímos muy rápido. Pero estos cuantos versos hablan mucho. Empezando con el primer verso que dice: ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Ahí tenemos que entender quién. El Señor nos está diciendo: nadie te va a poder hacer, si tú sigues el bien, si tú obedeces mi palabra, si tú caminas en rectitud, con integridad, nadie te podrá dañar. No importa si hablan mal de ti allá, si dicen que eres esto, no importa. Dios nos va a cuidar. No importa qué digan allá, Dios sabe la verdad de nuestra vida. No importa si un hermano o hermana en iglesia o afuera, en el trabajo, compañero, si alguien quiere hablar mal de ahí, Dios está para cuidar de nosotros y para dar testimonio de nuestra vida, que somos hijos e hijas de Dios con integridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero terminar en este día aquí, hermanos. Iba a hablar de la historia de José, pero vamos a dejarlo, si Dios quiere, para otro domingo, y vamos a seguir, porque ya es buena hora y no quiero que nadie se olvide lo que hablamos hoy. ¿Qué han dicho de el libro de Proverbios? Dicen que es el libro de qué. Hay como dos libros que hablan que es libro de sabiduría. ¿Quién se recuerda? ¿Qué de Proverbios y qué otro libro? Amén. Eclesiastés. Dos libros. They say these two books are books of, what's the word I forget in English? Ya sé más español que inglés. Wisdom. Thank you, brother. The two books of wisdom a lot of people refer to are Ecclesiastes and Proverbs. And there's this one proverb here I want to read just to finish today, that we can all take this into our heart and share it. En el libro de Proverbios, hermanos, quiero leer esta última. Dicen que dos libros que son conocidos por sabiduría: Eclesiastés y Proverbios. Y aquí hay uno para terminar en este día que todos podamos leer, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 10. In the book of Proverbs, chapter 10, we turn our Bible over to the book of Proverbs. And this will be the last verse for today. And with the help of the Lord, next time I'm going to speak about Joseph. With the help of the Lord, and we'll go into a little bit of his testimony. And I know we all have read it and know it, but we'll go into that and see what the Lord says. In the book of Proverbs, chapter 10, capítulo 10, verso 9. In the book of Proverbs, chapter 10, verse 9. And
And we'll read this, vamos a leerlo. ¿Están todos ahí, hermanos? Dice, el que camina en, ¿qué? Integridad anda como confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Gloria a Dios. El que camina en integridad anda confiado. ¿Confiado en qué, hermanos? En el Señor Jesucristo nuestro Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el Hijo de Dios podemos ir con una limpia conciencia. Podemos caminar, servir, hablar, predicar, dar testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que anda en integridad anda confiado que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a dar testimonio de nuestras vidas. Andamos confiados, por eso podemos con libertad hablar la palabra de Dios. Ayer estuvimos en San Diego y visitamos los hermanos ahí en San Diego. Ahí con el hermano Pastor Lorenzo, allí en San Diego, y tuvo un culto y estuvimos ahí un rato. Y nos dieron oportunidad a los diferentes pastores que estuvimos que pasemos, demos saludo. Y yo pasé y saludé, pero hablamos confiados en Dios. De lo que hablamos es verdad. De lo que testificamos es verdad. Por eso podemos hablar con libertad. Aquí, en la calle, en la casa, podemos hablar porque somos personas, hombres, mujeres con integridad. Sabemos que lo que hablamos es verdad y lo vivimos. Dios testifica eso. Y es lo que aquí dice. Who can read this in English? Verse 9. So we can finish up for today. He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his way shall be known. Praise the Lord. Isn't it true, the word of God? It's true to the word. He that worketh uprightly with integrity, meaning in rectitude in his walk, the word of God says. And he that, what says, perverted? His way shall be known. His way shall be known. Praise the Lord. The Lord give testimony. El Señor da testimonio. El Señor da testimonio. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder ser obedientes a su palabra y ser hombres y mujeres con integridad. No importa si somos esposo, esposa, hijos, jóvenes, mujer, niña, joven, pastor, ministro, todos tenemos que ser obedientes a esta palabra. Nadie se queda afuera, oh, yo no me toco. Todos, empezando con los pastores y ministros, esposos, padres, empezando ahí, con la ayuda de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga. Oremos por nuestros hermanos que no están aquí en este día. Que Dios los guarde.